Tengan buenas tardes, respetables hermanos, respetables hermanas y los amigos que también son tan gentiles en acompañarnos en este día de estudio, día lunes. Estoy siempre transmitiendo a través de mensaje para salvación, cultivando vidas para Cristo. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre en esta transmisión tan especial acerca de la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Estamos viendo el tema siendo imitadores de lo bueno, que está basado en Filipenses 3, desde el verso 17 hasta el verso 1 del capítulo 4. Hoy vamos a ver la parte 2. Bueno, antes de entrar en estudio, siempre les pido que me acompañen en oración. Padre Celestial, una vez más estoy poniéndome en tus manos, suplicando tu santa dirección a través del Espíritu Santo, para que me ayudes a presentar siempre con sencillez y claridad el mensaje tuyo. Gracias por ese privilegio, Señor. Lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y como siempre les digo, combino el estudio con oraciones que ustedes deseen que se lleven ante el trono de la gracia de nuestro Señor, ya sea por agradecimiento o por alguna necesidad que usted tenga. Con todo gusto vamos a orar una vez hemos escuchado alguna buena parte de este mensaje. Como les digo, parte 2 de siendo imitadores de lo bueno. Y el texto central es el verso 20 de este capítulo 3 de Filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador. En la clase del lunes recién pasado vimos, aparte de la introducción, un ejemplo a reconocer basado en el verso 17. Luego vimos el ejemplo que nos da el apóstol Pablo, basado también en este verso 17. Los ejemplos de iguales cristianos que se nos presentan conforme la palabra de Dios ahí en Filipenses, y a los que se han de evitar, que se basa en los versos 18 y 19, que es la parte que estamos viendo todavía en esa aplicación específica que decía en relación a estos que se han de evitar. Quiero continuar diciendo que algunos autores creen que la terminología de Filipenses 3, 18 y 19 guarda mayor correspondencia con los falsos maestros que enseñaban que un cristiano podía vivir como quisiera, que no era importante guardar los mandamientos de Dios. Doy algunas aclaraciones al respecto sobre esto. Estos falsos maestros son identificados de diversas maneras por diferentes autores. Tal vez estaban enseñando que la doctrina de la gracia les daba a los cristianos el derecho de pecar. Por ejemplo, lo que nos dice Romanos 6:1, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, o pueden haber sido un grupo de prenóstico
que alegaban tener conocimiento superior. Noten lo que nos dice 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Note que estoy en la parte de esta aclaración que les he dicho. Le eximía a uno de la observancia de mandamientos. Por ejemplo, mire lo que dice 1 Juan capítulo 2 versos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. A estos hombres también se les podía haber llamado libertinos, que se refiere a los que hacían de la libertad cristiana una licencia para pecar. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, quienes hacen lo opuesto son los libertinos, o sea, lo que se hace como libertinaje. La identificación exacta no es importante. Segunda de Pedro capítulo 2 da una descripción general de esta clase de maestros. Bueno, habiendo dado esta aclaración, cuando estoy diciendo que otros autores creen que la terminología de Filipenses 3, 18 al 19 guarda mayor correspondencia con los falsos maestros que enseñaban que un cristiano podía vivir como quisiera, que no era importante guardar los mandamientos de Dios. Ellos eran asimismo enemigos de la cruz de Cristo, porque la cruz es el símbolo de morir uno mismo y al pecado. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El fin de ellos era perdición, pues los que practican, mejor dicho, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Dice en Gálatas 5 versos 19 hasta el 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El Dios, óigalo con minúscula, el Dios de ellos era el vientre, porque se entregaban a los apetitos carnales, se gloriaban en las cosas vergonzosas que hacían y solo pensaban en lo terrenal. Varios candidatos se han propuesto. Por ejemplo, otra nota aclarativa que doy al respecto es que los diferentes comentaristas han propuesto, tanto maestros judíos como maestros paganos. Sin embargo, la mayoría de ellos coinciden en que el apóstol Pablo
estaba pensando en falsos maestros cristianos. El hecho de que el apóstol Pablo estaba tan afectado, o sea, llorando, puede insinuar que estos eran cristianos que estaban extraviando a sus hermanos. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Quienes quiera que fueran, el solo hecho de pensar en ellos afectaba al apóstol Pablo. En el texto griego se refirió a ellos como enemigos de la cruz. Cuando escribió acerca de ellos, él lloró. La palabra que se traduce por llorando en Filipenses 3:18 del idioma griego clayón, con K al principio, clayón así como lo oye, se refiere a una fuerte expresión de tristeza. El hecho de que estos falsos maestros existían y eran una amenaza a sus amados filipenses, evidentemente que destrozó el corazón del apóstol Pablo. Veamos ahora, pasemos a ver una aplicación general, o sea, una aplicación que compete a nosotros en los tiempos actuales también. Al leer los comentarios sobre los versículos 18 y 19, comentarios que varían ampliamente, vienen dos ideas a la cabeza. La primera idea es que la lista de posibles acusados recorre toda la gama que va desde los religiosos legalistas, o sea, maestros judaizantes, que trataban de obligar a los cristianos al cumplimiento de las leyes del Antiguo Testamento, e incluye también hasta los religiosos liberales, o sea, los que consideran o consideraban, y también puedo decir consideran, innecesario guardar mandamientos. La segunda idea, pues, es que la descripción del apóstol Pablo puede aplicarse a casi todos los movimientos religiosos o morales. Hagamos otro análisis de los dos versículos, haciendo siempre esta aplicación general esta vez, pues. Tristemente, hoy también puede haber enemigos de la cruz de Cristo. En el cristianismo, la cruz es central. Es mediante la cruz que somos reconciliados con Dios. En Efesios 2:16 nos dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Luego podemos ver que a los que se salvan es poder de Dios. Y luego en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El apóstol Pablo dijo a los corintios, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Más adelante escribió en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que cuando hablamos de la cruz de Cristo, evidentemente que no estamos pensando en el pedazo de madera sobre el cual Él murió, sino en todo aquello que la cruz representa. Hay un estudio muy hermoso que habla acerca sobre la cruz de Cristo, que es realmente fabuloso, escrito por un hermano que fue muy sabio y muy espiritual,
en este estudio acerca de la cruz. Entonces, no estamos pensando pues en ese pedazo de madera sobre el cual Él murió, sino en todo aquello que la cruz representa. 1, el amor de Dios para nosotros. 2, el sacrificio de Jesús. 3, la salvación de nuestras almas. 4, el desafío de la negación de uno mismo. Y así podríamos agregar un número 5, es decir, así por el estilo. Hay tantas enseñanzas que se desprenden pues de la cruz de nuestro Señor Jesucristo en el sentido de la lección que nos da, no en lo físico de la cruz. La cruz hasta físicamente hablando es usado por personas diabólicas para hacer cuestiones diabólicas. Eso no tiene nada que ver con la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo. Uno es enemigo de la cruz si no cree lo que la Biblia enseña acerca de la deidad de Jesús y la necesidad de que Él muriera para efectuar nuestra salvación. Los grupos religiosos llegan a ser enemigos de la cruz cuando las enseñanzas de ellos hacen innecesaria la cruz. Esto incluye a los que creen que vivir una vida buena es por sí solo suficiente garantía de una morada en el cielo. Esto es falso. El pensar que por vivir yo una vida buena tengo asegurado el cielo sin hacer la voluntad de nuestro Dios es algo totalmente falso. Los cristianos infieles son enemigos de la cruz porque como resultado de la impiedad y de la impenitencia de ellos, crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a vituperio. Hebreos 6:6. La mayoría de los enemigos de la cruz no afirman serlo. Es probable que ni siquiera se den cuenta de que lo son. No obstante, por las enseñanzas de ellos o por las vidas que viven, se oponen a lo que la cruz representa. Es decir, yo le estoy dando énfasis a esto para que entendamos que no se requiere el tener, por ejemplo, una cruz de madera o de cualquier otro material, el hacer la señal de la cruz, eso es blasfemia. El que nosotros realmente hagamos honor a la cruz de nuestro Señor Jesucristo es que se sea obediente a los mandamientos que dieron y que implicaron el que nuestro Señor Jesucristo fuera a esa cruz y diera su vida por nuestros pecados. Pero claro, es efectiva esa cruz cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. El fin de los incrédulos y de los desobedientes es perdición. La palabra que se traduce por perdición, una forma de la palabra griega apoleia, así como la oyes, apoleia, se usó anteriormente para hacer referencia al destino de los perseguidores paganos. En Filipenses 1:28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Aquí se refiere pues al destino de los cristianos impíos. El término se refiere al castigo eterno de los inicuos. Y mire, vamos a leer 3 o 4 citas
que hablan acerca de esta perdición. Dice, por ejemplo, en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Segunda Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Miren qué específico es la perdición de quién, de los hombres impíos. Luego veamos Apocalipsis 17, vamos a leer los versos 8 y después me paso al verso 11. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces, algunos enseñan que la perdición es aniquilación de los inicuos, o sea, dejar de existir. Sin embargo, la palabra apoleia indica pérdida de bienestar, no pérdida de ser. O sea, es fácil decir, va a ser aniquilado y como un animal, un gato, un perro, cualquier animal, muere y ahí terminó todo. En el caso del ser humano, no es así, no es aniquilación, sino la palabra apoleia indica pérdida de bienestar, no pérdida del ser. O sea, que el perverso estará consciente de ese sufrimiento que recibirá precisamente por ser desobediente a la voluntad de nuestro Dios. La siguiente frase del apóstol Pablo nos golpea muy cerca. ¿Por qué digo esto? Cuyo Dios es el vientre, dice. Tener algo como Dios, o sea, minúscula, ¿verdad? Le hago énfasis a eso. Tener algo como Dios de uno significa que eso, o sea, lo que sea, es de importancia suprema, que tiene dominio de la vida de uno. En lugar de vientre, el texto griego tiene una palabra griega que significa estómago en la versión del Rey Santiago. Miren qué excelente. La denuncia del apóstol Pablo incluiría una adición a la comida, como decir la glotonería. Vea, por ejemplo, en Deuteronomio 21:20, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Miren qué feo, es glotón y borracho. Proverbios 23:21, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Proverbios 28:7, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Tito 1:12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, o cualquier adición, pues, hermanos y hermanas, y usted, amigo que me escucha,
Cualquier adición, por ejemplo, la adición al alcohol, la adición a las drogas y a cosas semejantes. Sus palabras se pueden aplicar también a apetitos carnales en general, incluyendo el sexo ilícito. Doy otra nota al respecto acerca de esto que estoy expresando. Algunos comentaristas creen que vientre o estómago es un eufemismo. O sea, el eufemismo es dar una palabra suave por no decir una palabra más grotesca. Es un eufemismo para la parte inferior del cuerpo que incluye los órganos sexuales. La única actividad sexual aprobada por Dios es la que ocurre dentro de un matrimonio escriturario. Mire lo que dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, cualquier otra relación sexual es condenada en la Biblia. Los homosexuales, las lesbianas, están totalmente fuera de lo que Dios aprueba. Mire lo que dice Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego en 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La nueva versión, la versión americana, por lo general, traduce la palabra griega para fornicación con la palabra inmoralidad. Y esa es la realidad, la inmoralidad. Hay otra versión, volviendo después de haber dado esta nota aclaratoria, que en otra versión se lee: hacen todo lo que sus cuerpos les piden. Tengo deseo de emborracharme, me emborracho. Tengo deseo de exceso, tengo deseo del sexo, pues cometo el sexo ilícito. Quiero practicar cualquier otro pecado, lo hago, y al fin al cabo yo soy libre de hacer lo que quiera con mi cuerpo. Ese es cómo se conduce el ser humano que no le teme en nada a Dios. Por eso esta versión dice: hacen todo lo que sus cuerpos les piden. La acusación del apóstol puede ampliarse aún más. Noten lo que dice en Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, se usa terminología parecida para describir a los falsos maestros que causaban división en la iglesia. En ese pasaje parece hacerse referencia a hacer que los deseos personales de uno sean sumamente importantes. Es decir, el egocentrismo es una tentación siempre presente en cada uno de nosotros, y realmente la tenemos que evitar de cualquier manera, cueste lo que cueste, porque eso nos puede llevar a destrucciones espirituales
sobre todo a nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Voy a hacer el paréntesis para ponernos en oración. Vamos a llegar al trono de la gracia de nuestro Señor para que el Señor escuche lo que vamos a poner en oración. Nuestro Padre Celestial, llegamos ante ti, Señor, porque sabemos, estamos muy seguros de que tú escuchas nuestras oraciones y por tu divina misericordia las cumples. Padre eterno, la hermana Juanita Rangel pide la oración por Rosalie Urbina Buston, bebé de 4 meses de vida, que está muy grave en un hospital en Monterrey, en México. Señor, apiádate de este niño. Ayúdale, Señor, y tú tienes el poder para hacerlo. También el hermano Julio Pacheco Villegas, de Perú, pide la oración por su mamá Esther Villegas, que se encuentra muy mal por diversas enfermedades que adolece. Escucha pues esta petición de nuestro hermano Julio Pacheco Villegas de Perú, quien es muy fiel en el estudio y práctica de tu divina palabra. Oramos por la salud del hermano Jorge Arturo Ardón Lozano, que no se ha sentido bien este día. Ayúdale, Señor, a que él pueda recuperarse. También, Señor, estamos orando por el hermano José Efraín Gutiérrez, que el miércoles recién pasado fue intervenido quirúrgicamente de su rodilla. Ayúdale en su recuperación. Oramos por el hermano Jonathan Hernández, que le ayude, Señor, a poder obtener su libertad completa en cuanto a una situación legal que concierne a él. Por la hermana Mayra Ondina de Flores, que está hospitalizada, ayúdale y dale sanidad. Por la hermana Marcela Chalco, que está padeciendo de alguna enfermedad. Por la hermana Alicia de Quito, Ecuador. Por el hermano César Araujo. También oramos por el hermano Víctor Manuel Castillo Hidalgo, de Huehuetenango, Guatemala, quien va a ser intervenido de una operación de columna. Ayúdale, Señor, en todo lo concerniente a su operación. Oramos por Jimena Ortiz, Antonio Martínez, Giovanni Villalobos, Camila Villalobos, todos enfermos de COVID en Colombia. Sánale, Señor. Por el hermano Manuel Azucena, que está enfermo desde hace un buen tiempo. Ayúdale, Señor, a poder soportar todas esas terapias en que él las recibe semanalmente. Oramos por el hermano Aldo Mexicanos y su ministerio en Mensaje para Salvación. Bendice a su familia también, bendice su salud. Por el hermano Juan Fernando Vargas y también por la hermana Rosa Cecilia Sucre, su ministerio de valores. Por el hermano Juan de la Cruz Fuentes, enfermo de sus riñones, y por la hermana Dalia Fuentes, su esposa, que le des mucha fortaleza. Oramos porque este día recibimos la noticia del hermano Marcos Chacón y Oscar Chacón, que están enfermos de COVID. Ayuda a recuperarles. Por la hermana Alicia Ramírez, por la niña Lexi de Mission, Texas, que le sigas ayudando a esta niña
en su cáncer que padece. También oramos por la hermana Guadalupe Cortés y por su familia. Señor, en tus manos ponemos pues a todos estos hermanos, hermanas, amigos, que les ayudes, Padre Eterno, a ser sanados, que les ayudes también. Oro también por mi hija Vanessa Castellanos de Garay, que también necesita recuperarse de su enfermedad. Ayúdale, Padre Eterno. Todo, Señor, lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, continúo con este interesante estudio. La siguiente descripción del apóstol Pablo parece excepcionalmente apropiada para hoy, porque miren lo que dice: cuya gloria es su vergüenza. Sustituya con el sinónimo de gloria que más comúnmente se usa, que es jactancia. Muchas veces la palabra gloria se usa en buen sentido, pero aquí estamos hablando en el sentido negativo, sustituyéndolo por la palabra jactancia, y la situación que se describe luce aún más clara. Hay una versión que dice fanfarronean de las cosas desagradables que hacen. Adapte pues esta situación a muchos aspectos que nosotros tenemos. Yo le doy algunos ejemplos. Por ejemplo, hombres que se jactan de sus conquistas sexuales. Hay hombres que les agrada esto. Jóvenes que se jactan de cuán ebrios o drogados estuvieron la noche anterior. Adultos que se jactan de cómo ellos agarraron la mejor parte de algo o de una situación de estafa. Todos estos, es decir, los que se jactan de cuán capaces son de tolerar la maldad. Miren lo que dice 1 Corintios 5:2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Porque tenían a este joven, podemos decir, que había tomado a la mujer de su padre, y parecía que les importaba poco tal situación. Algo verdaderamente muy, muy terrible. Por ejemplo, algunos se jactan de libros, de obras de teatro, de programas de televisión, de películas que sin vergüenza alguna usan blasfemias e irreverencias o presentan la desnudez, presentan actos vergonzosos como la fornicación y el adulterio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver, hermanos? Que tal situación está contemplada. Miren lo que dice en Jeremías capítulo 6 y el versículo 15. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. En Isaías capítulo 5, verso 20, también parece muy apropiado a esto que estoy diciendo. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Al avanzar en el texto bajo estudio, llegamos a la esencia del problema al final del versículo 19. Los censurados por el apóstol Pablo
solo piensan en lo terrenal, dice él. En la versión viviente, o sea, la Living Bible, se lee esta paráfrasis. En lo único que piensan es en esta vida aquí sobre esta tierra. Y esa es la realidad. Este tipo de personas lo que les interesa es la vida aquí en esta tierra y punto. El horizonte de ellos se limita a las cosas del tiempo y de los sentidos, lo que perciben, pues. El estado mental de ellos se puede resumir con estas palabras: destinados al infierno e impulsados por sus apetitos, permanecen dedicados a este mundo. Como se aseveró anteriormente, no sabemos a quiénes, o mejor dicho, no sabemos quiénes eran estos cuya visión se limitaba a lo terrenal. Pero el apóstol Pablo creyó posible que ellos pudieran influenciar a los cristianos de Filipos, y como quien dice, los previno, pues. Es decir, hay situaciones que muchas veces no se pueden dar en una congregación, en una iglesia, pero es mejor prevenir, como dice el dicho, es mejor prevenir antes y después lamentar. Entonces, al apóstol no le hubiera preocupado si no se hubiera tratado de individuos prominentes. Es probable que tuvieran personalidades atractivas y a lo mejor métodos persuasivos, porque esta clase de personas tienen esas habilidades. Hoy un ejército de portavoces ensalza la importancia de las cosas terrenales. Este ejército incluye algunos de los más encantadores y atractivos personajes de nuestro tiempo. Por ejemplo, actores y actrices, autores de bestsellers, atletas de renombre internacional, músicos y cantantes famosos, políticos prominentes, y así la lista se puede agotar. Puede que hasta incluya amigos, puede que incluya vecinos o miembros también de su propia familia. Yo puedo decir esto con autoridad, porque los hay. Quienes quiera que sean, lo cierto es que en sus mensajes hay un hilo común. ¿Cuál es ese hilo común? Este mundo es lo que importa. Este mundo es lo que a mí me importa. Eso es lo que a ellos les interesa. Un peligro que todos enfrentamos es permitir, hermanos y hermanas, que lo terrenal domine nuestros pensamientos. Qué difícil es estar en el mundo sin ser del mundo. Eso es una realidad. Yo termino diciendo lo siguiente, hermanos, que no deberíamos imitar a aquellos cuyos afectos están fijos en las cosas de la tierra. A diferencia de ellos, deberíamos imitar a aquellos cuyos ojos están fijos en las cosas celestiales. Un ejemplo muy hermoso y del cual he estado hablando mucho el día domingo en el libro de Génesis, hombres como Abraham, que fue capaz de ver lo invisible. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, los versos 8 al 10, sacando extractos de estos 3 versículos. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, morando en tiendas con Isaac y Jacob, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor
es Dios. Hermanos y hermanas, que nuestra base de fe, nuestra base de ese camino al cielo sea precisamente ese mensaje de la cruz que nuestro Señor nos enseña a través de nuestra obediencia. Dios bendiga su bendita palabra y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén.